Bienvenidos a todos y todas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a los que nos estén escuchando, bienvenidos a un nuevo capítulo, el quinto de hecho, de su serie de 0 a 100, la serie donde te contaremos distintas historias de empresas, personas, carreras o sucesos importantes de la cultura automotriz. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se estén encontrando muy bien, que estén cómodos. Ya pasaron otras 2 semanas desde el último capítulo de Understeer. Yo prometí que iba a tratar de hacerlo con más regularidad y hasta creo que puse fecha. Pero bueno, básicamente les comento que tuve mi última semana como ingeniero mecatrónico. Y bueno, de clases como tal, entregué mi proyecto. No quedó terminado, por si tienen la duda, era la conversión de un auto normal a auto eléctrico, para ser específico un Dodge Attitude. Y bueno, probablemente siga yendo a la escuela, pero como tal ya no tengo una responsabilidad de entregar un proyecto o una presentación. Pero bueno, he de comentarles que hace poco, cuando fue la temporada de Hot Sale, me compré un simulador, un volante, para ser específicos, el Logitech G29, el paquete que te viene volante y pedales en conjunto, porque hace tiempo me habían prestado este mismo simulador, perdón, un amigo me había prestado este simulador. Entonces lo había empezado a jugar, sobre todo en Assetto Corsa. Ahorita comentaremos qué es esto. Y me había gustado muchísimo. Solamente lo tuve por una semana, semana y media si no me equivoco. Pero muy divertido, la verdad. Entonces siempre me había quedado con las ganas de eso. Pero en ese momento no tenía ingresos. Y después lo que pasó fue que empezó a subir muchísimo de precio. Entre que se popularizó mucho el automovilismo en general, subió hasta los 4,500, 4,800, incluso lo llegué a encontrar hasta 5,000 pesos mexicanos. Entonces dije, no, o sea, no vale la pena por ese precio. Aunque es un buen volante para empezar y te va a durar un buen tiempo, no vale la pena por ese dinero. Así que en el hot sale estaba a 3,500 pesos, un muy buen precio, y dije, oye, es ahora o nunca. Y pues tenía unos ahorros por ahí. Entonces, bueno, lo compré y llevo como un mes con él, si no me equivoco, algo por el estilo. Y la verdad es que me lo he estado pasando muy bien. Y entonces surge el tema de este episodio, que es Racing Sims o simuladores de carrera. También en combinación con que hace 2 semanas, si no me equivoco, hace una semana, no estoy seguro, ya no recuerdo los días, la verdad, fueron las 24 horas de Nürburgring. ¿Se acuerdan la pista que les comenté? De hecho, en el episodio pasado, bueno, la carrera de 24 horas en esa pista. Y bueno, esta carrera es de las más difíciles, más variadas y más emocionantes que hay. Y dentro de todos los equipos que había uno conformado por creadores de contenido, dos de los cuales salieron del mundo de los simuladores de carrera. Esto lo comentaremos más adelante. Entonces, estos dos temas básicamente fueron los que hicieron que surgiera el tema de esta semana, ¿no? Así que bueno, básicamente, ¿qué vamos a hablar en este capítulo? Vamos a hablar de qué son los simuladores de carreras, un poco de su historia, cuáles son los más importantes actualmente, si pueden ayudarte a conducir mejor en la vida real, esto y unas cuantas cosas más, ¿ok? Así que bueno, con esto dicho, comenzamos. ¿Qué es un Racing Sim o simulador de carreras? Antes de continuar, yo creo que es necesario que aclaremos que voy a seguir diciéndole simuladores durante el resto del video para que sea mucho más fluido en la plática. Y bueno, nada más aclarar esto. Los simuladores como tal son una categoría de videojuegos que trata de replicar de la manera más precisa y realista posible la experiencia de conducir vehículos reales. ¿Ok? Ahora, digo que es una categoría de videojuegos, pero no es como tal un juego de carreras. Y bueno, es que hay que aclarar esto, porque vamos a dividir los videojuegos de carreras en general, por así decirlo, en tres categorías: arcade, simcade y simulador. ¿Ok? Arcade son juegos como Mario Kart, que no tratan para nada de ser simuladores, sino que simplemente agarran el tema de las carreras y lo hacen de manera que sea muy divertida, muy fácil y accesible para cualquier tipo de público, ¿sí? Por eso digo Mario Kart, porque yo creo que es el ejemplo más famoso que hay en el mundo, y de hecho de los videojuegos más vendidos en el mundo. Están los simcade, que son aquellos que son un poco o bastante más realistas que los arcade, pero que intentan aún así ser accesibles para jugadores que no quieran irse al extremo, que son más casuales
y que probablemente no tengan un volante como ese que le estaba contando hace rato. Y un ejemplo de eso son Forza Horizon o Need for Speed. Estos tratan de ser, como les digo, un poquito más realistas en cuestión de qué tanto aceleran, de qué tanto frenan, pero tienen muchas ayudas en las curvas, para la aceleración, para cómo se maneja el carro, etcétera, etcétera. Y por lo general no presentan daños. Entonces, aunque tienes una conducción un poco más realista, con autos más realistas y todo por el estilo, sigue siendo divertido de jugar, por decirlo de una manera, y no te vas a romper la cabeza tratando de que tu auto no se salga de control. Y por último tenemos los simuladores. Estos sí tienen como objetivo ser los más exactos y precisos con respecto a la vida real, ¿ok? Teniendo en cuenta todos los factores que afectan a un auto de carreras. ¿Cuáles son estos? Bueno, para empezar, los caballos de fuerza y torque, ¿ok? Estos se generan a través de las revoluciones del motor. Y esto es muy importante aclararlo porque no es simplemente piso, ya tengo todos los caballos de fuerza y todo el torque instantáneamente. Tienen que irse integrando poco a poco conforme va aumentando de revoluciones el motor. Entonces, eso es importante replicarlo porque dependiendo de si un auto es aspirado natural, como les expliqué en el segundo capítulo, en el tercero, si no me equivoco, si es turbo, si es con compresor, se comportan de manera diferente. También tenemos el comportamiento de los neumáticos que según se van calentando, pues aumenta la presión a la que están inflados y pues esto hace que puedas derrapar más, o si están fríos también que no puedas frenar igual. Las inercias de los autos, la temperatura de los frenos, el peso del auto, cómo afecta en su manejo, en fin, todo esto afecta el manejo en la vida real, como les acabo de decir, y cada vez van más al detalle y es impresionante los motores de físicas que mueven estos juegos. Pero bueno, con esto explicado de qué es un Racing Sim, vamos a la siguiente sección. Historia. Hablemos un poco de su historia, porque es importante entender su evolución y de dónde vienen estos. ¿Por qué? No sé, pero tenía que hacer un poquito más largo el podcast, así que bueno, vamos a meterle cosas. El primer simulador de carreras fue Gran Turismo, estrenado en 1997 para la PlayStation 1. De hecho, tengo un video de cómo fue el desarrollo, por así decirlo, de este videojuego en mi canal de YouTube. Igual pueden encontrarme como Understeer, y si no me equivoco se llama Gran Turismo, es el papá de los pollitos. La neta, o sea, no importa, no tiene nada que ver que yo sea el creador. A mí me gusta mucho ese video. O sea, lo hice y lo publiqué y ahí lo dejé y 2 meses después yo creo que lo volví a ver y la verdad es que me gustó mucho. Pero bueno, volviendo al tema, Gran Turismo fue estrenado en 1997 para la PlayStation 1 y en ese entonces era el simulador más real hasta la fecha y de hecho, como narro en ese video, básicamente era el único en esta categoría. Incluía muchos vehículos muy populares, como en ese entonces era el MX5, el Honda Civic, el Toyota Celica, el Honda CRX y también autos de competencia. O sea, entonces tenías autos como tal de competencia que a lo mejor no eran accesibles a cualquier público y tenían los autos normales. Entonces esa fue parte clave de su éxito y pues lo que lo llevó a ser popular entre las masas. Además de todas las físicas que manejaba en ese momento de los neumáticos, de los frenos, de la entrega de potencia y sobre todo el sonido y el modelado a 3D. Bueno, básicamente fue el pionero en esta categoría y bajo el que se rigió el estándar durante mucho tiempo. Pasamos a 2005 y este es el año en que se estrenó R-Factor. O R-Factor, no sé cómo pronunciarlo. Este fue el primero en permitir el uso de mods, que es algo muy común en los simuladores de hoy en día y es por eso que fue muy popular. Pero bueno, para empezar, ¿qué son los mods? Mods básicamente son modificaciones, entonces es una abreviación, mods. Y bueno, básicamente yo tengo un juego, tengo una plataforma, puede venir otra persona a hacer un mod, puede ser, por ejemplo, un auto nuevo, con sus propias físicas, con sus propios datos o algo por el estilo, y lo mete en el juego. Y bajo ciertas condiciones de programación, claramente, bueno, lo hacen funcionar. Y básicamente yo en mi juego no tenía, no sé, vamos a ponerle una CRV de Honda, no la tenía. Y ahora ya la tengo porque una persona externa, un tercero, lo hizo. Entonces, parte de esto es lo que es porque es importante tener mods y dar accesibilidad a terceros. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente haces que la vida útil del juego se alargue. Porque, por ejemplo, tú sacas este juego, ¿no? Tú lo estrenas, tú lo lanzas.
Y bueno, a lo mejor dices, oye, sabes que ya no tengo planeado, a lo mejor nada más tengo planeado darle mantenimiento o arreglar bugs, pero no tengo planeado agregar más autos o más pistas o lo que sea. No te preocupes, probablemente haya terceros que sí quieren agregar y sí quieran continuar con ese auto, o digo, con esa añadimiento, esa suma de autos. Añadimiento, me acabo de inventar esa palabra. No puede ser, no puede ser. Bueno, continuemos. Pues quiere seguir añadiendo a la cantidad de autos y la cantidad de pistas. ¿Por qué? Porque él mismo quiere jugar con ellos. O a veces también es porque los puede vender y sacan un dinero de ahí, pero al fin y al cabo tu juego se mantiene vigente. Pasamos a 2008, el año en el que se estrenó iRacing, y este sigue siendo muy relevante hasta la fecha. Además de ser un simulador muy, muy bueno, este fue especial, y es especial, porque no solo era un simulador X, sino que enfocaba su plataforma en la competición online, y es por eso que sigue siendo muy usado hasta la fecha, y eso que se estrenó hace 16 años. Y aparte de no solamente de ser un modo online de competencia, sino que para usar este modo tienes que pagar una suscripción mensual. Entonces, de esta manera, directamente filtras a aquellas personas que solo quieren entrar para molestar en las carreras, que no se toman en serio y que quieren ir a chocar, o aquellas que simplemente quieren jugar por diversión, que no quieren estar ahí tryhardeando, rompiéndose la cabeza jugando, que simplemente quieren pasar un buen rato. Directamente ellos deciden nada más no pagar, y esta pequeña barrera, aunque sea no muy cara, ya divide a los jugadores y permite que las personas que estén compitiendo en este modo en línea traten de ser lo más serias posibles. Y aquí se hacen eventos grandes cada año similares a lo que se hacen en la vida real, por ejemplo las 24 horas de Nürburgring, las 500 millas de Indianápolis, las 24 horas de Le Mans creo que también se hacen aquí, que como tal no son oficiales, les cambian un poco el nombre para que no tengan conflictos de derechos de autor. No sé si eso exista en este tipo de cosas, pero bueno, me entienden a qué voy. Pero bueno, básicamente de eso es o sea, es una de las cosas más especiales de iRacing, ¿no? Que se hacen los eventos internacionales en esta plataforma. Y en 2019, un año después, Codemasters empieza a lanzar los juegos de Fórmula 1. Y bueno, juego o simulador, como quieran decirle. Este simulador es uno de los más populares en la actualidad, aunque no termina de ser un simulador tan realista. Trata de hacerlo hasta un punto que sea accesible para el público, dando varios niveles de control. Puedes ponerle como muy realista o poco realista o más arcade. Entonces es muy flexible porque, por ejemplo, yo puedo poner a mi sobrinito a jugar en el Fórmula 1 2023 y que no vaya a derrapar el auto en la primera hundida de pedal de acelerador que vaya a dar por la potencia que tienen esos autos, ¿no? Sino que puede ir más tranquilo, control de tracción, que no se le vayan a bloquear las llantas, etcétera, 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 ¿no? Cosas más técnicas y que lo puedan jugar ellos, o yo, quien me quiero poner a competir. Bueno, sí puedo llevarlo a un nivel más profesional, por así decirlo. Pero aún, por ejemplo, entre Fórmula 1, entre los juegos de Fórmula 1 y iRacing, por ejemplo, sí hay una diferencia entre la calidad de simulador que hay. iRacing sigue siendo más realista, por ejemplo. Y en 2014, este es de los más importantes, si no es que el más importante, vio la luz el primer título de Assetto Corsa, desarrollado por Kunos Simulazioni, y es de los más populares también hoy en día. Para muchos, el simulador más realista junto con su sucesor, que hablaremos más adelante. Y aunque no es el más impresionante a nivel visual en su modo default, o sea, salió hace 10 años, tampoco podemos exigir mucho, Assetto Corsa también tiene soporte para mods de terceros y es lo más atractivo de este título, su comunidad, que bueno, básicamente ha logrado hacer mods visuales para aumentar su realismo y, o sea, tú puedes meterte a Assetto Corsa 4K, así nada más poner, y los videos que salen son increíbles, o sea, sí, no te voy a decir que son iguales a la realidad, pero si comparas los gráficos que había en un inicio con estos, ya con mods, es impresionante el cambio. También meten autos personalizados o que no vienen incluidos en el juego. Por ejemplo, a veces puedes ver a Mate. Literalmente el otro día había un mod de Mate. O, ¿sabes qué? No viene, no sé, el carro de rally de tal persona. Bueno, ¿sabes qué? Ya hubo alguien que lo modeló, que lo hizo, que hizo las físicas. Tú nada más lo importas y ya lo puedes usar. Hay nuevas pistas, hay nuevas pinturas para los autos.
y un sinfín de herramientas también para mejorar la experiencia, que hacen más fácil el setear una carrera, el esto, el otro. Algo importante de resaltar, y que voy a hablar de esto más adelante, en el siguiente título, es que como tal Assetto Corsa no tiene un modo online, y yo creo que es de sus puntos más débiles. Sí tiene un modo online, pero solo es para creación de servidores y no hay un modo en el que puedas rankear y subir de nivel enfrentándote con mejores pilotos. ¿A qué me refiero? Imagínate, te voy a poner este ejemplo, ¿no? Imagínate que yo entro a un juego, ¿no? Y quiero entrar al modo online y digo, ¿sabes qué? Soy rango plata. Y vamos a decirle que el rango más alto es el rango diamante, ¿no? Entonces abajo de mí está el bronce y arriba de mí está el oro. Sería en este orden: bronce, plata, oro, diamante. Entonces, pues los jugadores de bronce obviamente son más malos que yo, los jugadores de oro obviamente son mejores que yo. Y bueno, yo voy a tratar de ir corriendo carreras con personas más o menos de mi mismo nivel o un poco más arriba para tratar de ir subiendo de rango y que me emparejen con mejores personas, ¿no? Eso es a lo que me refiero con un modo de rango, de ranked, no sé cómo decirle, un modo para rankear. Assetto Corsa no tiene esto. Solamente yo puedo decir, oye, yo voy a hacer un servidor. ¿En dónde lo hago? Ah, en tal pista. ¿Y qué carros meto? Esto. Y ahora cualquier persona puede entrar a ese servidor y correr. Pero como tal no hay un modo que diga... O sea, cuando salgo yo de esa carrera, no gano nada, por así decirlo. O sea, simplemente corrí en esa pista y ya no gané ningún puntaje, no gané ningún rango. Entonces no te motiva a pues jugar en línea, ¿no? Pero recientemente Low Fuel Motorsports cambió esto. El FM no es otro juego como tal. Solamente es una organización que mediante mods y servidores que ellos mismos hacen en Assetto Corsa organizan carreras de distintas categorías, dándote un rango de nivel y un safety rating, que básicamente es qué tan seguro eres en la pista, si chocas mucho, si te reintegras a la pista, si derrapas después muy feo, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, Assetto Corsa sigue siendo lo mismo. Tú te vas a una página que se llama Low Fuel Motorsports y ahí te ponen tu nivel, por así decirlo, y tu rango. Entonces, eso está fuera de Assetto Corsa. Pero tú entras a un servidor con cierto carro en cierta pista y compites contra otra gente que más o menos tenga ese mismo rango según la página de Low Fuel Motorsports, ¿no? Y bueno, es muy divertido. Como tal, en uno de sus modos es gratis y no es para nada malo, no te limita. O sea, puedes competir a pleno todo derecho sin pagar ni un peso. Y es lo que más he estado jugando recientemente, tratando de practicar. No he podido jugar mucho por lo mismo de que fueron semanas de finales y así, de proyectos, de entregas. Pero cuando he tenido chance he tratado de jugar ese modo. Y ya por último, en cuestión de la historia, un poco de los simuladores, Assetto Corsa Competizione fue lanzado en 2018. Y este es aún más realista en cuanto a simulación y gráficos de Assetto Corsa normal. La única limitación de Assetto Corsa Competizione es que este solo se centra en las carreras de la categoría GT3, que es muy específica y pues cerrada, ¿no? Por lo que no puedes experimentar con otro tipo de vehículos o tipo de carreras o de pistas, porque si no me equivoco no admite mods. Ahí podré estar equivocándome, pero saben, es una competencia más cerrada. Pero bueno, con esto dicho, pasemos a la siguiente sección. Los más importantes en la actualidad. Voy a mencionar 4 juegos, pero 2 valen por uno, ¿ok? El primero es iRacing y es en donde se llevan a cabo más frecuentemente las competencias profesionales. Y es que les digo, es un muy buen simulador, no es el mejor de todos, tiene sus fallas, pero es muy buen simulador. Y además su plataforma para competencia online es lo que lo hace de los más tops y de los que sigan siendo más utilizados a nivel internacional. El siguiente es Assetto Corsa y Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa, por su variedad de autos que tiene, bueno, es de los más populares por su soporte para mods y bueno, que está abierto para todo el mundo y que de hecho es muy barato y dentro de lo que cabe muy fácil para correr en una computadora. Y Assetto Corsa Competizione, porque yo creo que, bueno, también depende mucho del gusto de los jugadores profesionales, pero la gran cantidad dice que Assetto Corsa Competizione es el mejor, simulador de carreras que existe. O sea, tiene un nivel de físicas que incluso cuando, por ejemplo, vas en una bajada y pasas a subida,
puede simular la compresión de los neumáticos contra el suelo. Es impresionante el nivel de detalle que maneja este simulador. Pero bueno, pasemos al siguiente, que es Gran Turismo 7. Y bueno, Gran Turismo tomó otra dirección, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Gran Turismo siempre ha sido un juego que ha salido siempre para PlayStation. Es un juego específico, ¿cómo se dice? Exclusivo, perdón, para PlayStation. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que la gran mayoría de los jugadores de PlayStation claramente no tienen un simulador, o sea, un volante, un paquete de simulación, no sé cómo decirle, un volante y pedales, ¿no? Para jugar. Por lo general juegan con el control. Por lo que Gran Turismo, aunque sí es más realista que, por ejemplo, Forza Horizon, no es igual de realista que Assetto Corsa. Ponle tú que si el requisito necesario para hacer un simulador es el 100%, Gran Turismo está en un 95-90% de las características que lo llevarían a hacer. Obviamente trata de ser un poquito menos, solamente un poquito para ser más accesible, pero lo suficiente para que sí llegue a la categoría de simulador, vamos a decirlo así. Y bueno, yo creo que esos son los 4 más importantes en la actualidad. Hay otros que son igual buenos. Bueno, por ejemplo, me faltó mencionar en la categoría de rally, porque no solamente existen para autos normales, sino también para autos de rally. Está, por ejemplo, lo que fue Dirt Rally 2.0, que, bueno, fue el estándar durante bastantes años. Y ahorita está WRC Generation, si no me equivoco, o WRC, creo que salió una nueva entrega, es que no lo tengo anotado, disculpen, no lo tengo muy a la mano. Pero bueno, básicamente es uno de los títulos de WRC. Pero ¿qué pasa? Sí han mejorado las físicas, pero al ser autos que van sobre tierra, sobre nieve, sobre grava y sobre cemento o tarmac, es muy difícil hacer un motor de físicas que sea tan preciso en esas o en esos diferentes tipos de terreno. Porque se comporta diferente el auto, se comporta diferente el neumático, las temperaturas que agarran, si hay baches, si hay esto, si el otro. Entonces muchísimo más complicado. Y aunque sí puedes aprender técnicas y empiezas a familiarizarte con el rally, no sirve tanto para entrenar a nivel profesional, por ejemplo, en la vida real, como lo podría servir Assetto Corsa. Obviamente a niveles profesionales amateurs, sí, pero a un nivel top, yo creo que ya no lo usan porque o sea, lo que les digo es que no es tan buen simulador y a veces se centra más en encontrar los exploits del juego que más en ser muy bueno manejando, aunque pues obviamente sí requiere su buen nivel, muy buen nivel para ser muy competitivo en este tipo de juegos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿pueden ayudarte a conducir mejor en la vida real? La respuesta ha ido evolucionando a la par de los simuladores y su intento de replicar las condiciones de la vida real y qué tan buenos son. Para este ejemplo que voy a dar para poder dar una respuesta, vamos a tomar Assetto Corsa como ejemplo, ¿no? Como base, por así decirlo, para todo lo que hacemos en esta sección. Y primero que nada, ¿sirve para aprender a conducir como tal desde cero? La verdad es que yo lo dudo y es porque yo recientemente, yo creo que 2 años fue cuando aprendí a manejar bien al 100%, bueno, al 100% para andar en calle. Y yo creo que o sea, tienes que perderle ese miedo a sentir que se está moviendo el auto, o que se te mate, o que frenes muy fuerte cuando tienes que frenar más leve. Yo siento que ese tipo de sensaciones para familiarizarte con un auto en primer lugar son las que hacen falta, pero sí sirve para perderle el miedo a conducir un auto un poco más fuerte, o buscar un poquito los límites y técnicas que nos pueden ayudar en el mundo real. Por ejemplo, tomar una curva óptimamente. A veces, no sé, te pegas mucho la banqueta para dar una vuelta a la derecha y pues te tienes que abrir un poco para que no vayas tan forzado, ¿no? Juzgar bien la frenada de un vehículo, a lo mejor si el vehículo de enfrente empieza a frenar antes, bueno, saber qué tanta distancia, o ves que va muy rápido, saber qué tanta distancia tienes que dejar según tu vehículo y cómo frene, ¿no? Entender el comportamiento de los autos dependiendo de su tamaño y características. Obviamente no se va a manejar igual, por ejemplo, no sé, un Toyota Supra que un Volkswagen Jetta que una Raptor, ¿no? Claramente cada uno tiene su estilo de manejo, sus inercias, su peso, su dinámica de manejo.
Entonces es muy importante tomar esto en cuenta a la hora de manejar un poquito más al límite, ¿no? La gestión del acelerador, que esto es muy importante en los vehículos de tracción trasera. ¿A qué me refiero? La mayoría de los vehículos que en el mundo, en el diario, por así decirlo, son tracción delantera. Estos son muy difíciles de derrapar porque, bueno, sí puedes derraparlos, pero tendrías que ir muy fuerte, muy rápido y con el freno de mano. Entonces vamos a omitir eso por el momento. Pero los vehículos tracción trasera son más fáciles de derrapar. Eh, Básicamente imagínate que tú estás en una subida. Vamos a ponerle, tú estás así, caminando, ¿no? Y estás en una rampa de subida. Y la subida está con mucha agua. Entonces tú quieres empezar a correr, te vas a resbalar, es lo más probable. Bueno, ¿por qué? Porque realmente no tienes el agarre suficiente para poder hacer que tus pasos te hagan avanzar, ¿no? Bueno, básicamente es lo mismo con un auto tracción trasera. No tiene a veces el suficiente agarre si es que hundes el acelerador hasta el fondo para poder transmitir la potencia hacia el suelo y que avance. Entonces es cuando empieza a derrapar y puedes chocar en una curva, puedes perder el control, etcétera, etcétera. Entonces la gestión del acelerador sí es muy importante. Ayuda también en los reflejos y la toma de decisiones porque a veces pues en carrera tienes que, no sé, la persona delante frena antes que tú y tienes que esquivarlo o algo por el estilo o pierden el control, entonces tienes que reaccionar muy rápido. Y también desarrollas hábitos de seguridad. ¿Qué pasa si mi vehículo empieza a derrapar? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo debo controlar mi auto a alta velocidad en alguna emergencia, por ejemplo? O hábitos de conducción deportiva que también ayudan a mantener tu auto más cuidado, ¿no? Por ejemplo, si vas a bajar una marcha, bueno, cómo emparejar las revoluciones del motor o el punto atacón, cosas de ese estilo, o cómo arrancar en subida, por ejemplo, cómo avanzar en subida, todo ese tipo de cosas que pueden ayudar en el día a día para conservar tu vehículo. Las puedes aprender también en este tipo de simuladores, aunque sean técnicas más bien deportivas, te digo, pueden ayudarte a conservar bien tu vehículo y las piezas de tu vehículo. Ejemplos de la vida real. A ver, sí, todo esto muy bien, pero yo puedo decirte misa si sirve para manejar o para aprender o no, pero ¿esto qué tiene que ver? A lo mejor podría estarte mintiendo y que no sirviera para nada. Pero bueno, te voy a dar 3 ejemplos de la vida real. El primero es Max Verstappen, el mejor piloto de la Fórmula 1 actualmente. También es un competidor recurrente en los simuladores y de hecho a donde quiera que viaja para sus carreras en la vida real lleva su simulador. Si no me equivoco, en el Gran Premio de Imola, que fue hace como 3 semanas, 4 semanas, ya no recuerdo, se quedó dormido en la entrevista post carrera porque la misma noche de la carrera, manejó en las 24 horas de Nürburgring virtuales. Entonces básicamente madrugó. Bueno, no madrugó, sino que se durmió muy tarde y se despertó pues a una hora temprana, yo me imagino, para la carrera. Y ganó también las 24 horas de Nürburgring, perdón, con una categoría diferente a la que compite, pues, obviamente, en la Fórmula 1. O sea, no usó Fórmulas 1 para competir. Entonces, bueno, Max Verstappen es un aficionado a los simuladores de carrera. Otro ejemplo es el que pasó en estas temporadas, en estas pasadas 24 horas de Nürburgring, que era lo que les mencionaba anteriormente. Misha Sharudin, Jimmy Broadbent y Steve Brown son 3 creadores de contenido en YouTube. Misha Sharudin tiene un canal en el que conduce los autos de suscriptores en el infierno verde, en el Nürburgring. Jimmy Broadbent y Steve Brown, por otro lado, son creadores de contenidos de simuladores de carreras. Y estos 3, junto con otro piloto, corrieron las 24 horas de Nürburgring. Ya no lo quiero pronunciar, por favor. Demostrando que lo aprendido en los simuladores puede trasladarse a la vida real. Y cabe destacar que no solamente participaron y ¡ay, sí, qué bonito! No, no, no. Participaron y su rendimiento fue muy impresionante, terminando en segundo lugar de su categoría al finalizar la carrera, en un BMW M4, si no me equivoco. Otra historia es la de Jan Mardenborough. Bueno, su travesía está narrada en la película de Gran Turismo, que es muy buena, a mí me gusta mucho, 100% la recomiendo. Y mediante un torneo en el videojuego de Gran Turismo, lo llevó a la GT Academy, que es donde lo empezaron a entrenar para manejar autos de la vida real, autos deportivos obviamente para competir.
y terminó compitiendo en distintas categorías del automovilismo y incluso llegó a participar en las 24 horas de Le Mans, donde fue tercero en su clase. Entonces, bueno, eso es un poco acerca de los Racing Sims. Disculpen si me trabé a lo largo de todo el podcast. Es un poquito tarde y apenas lo estoy grabando. Y todavía lo tengo que editar, entonces como que estoy un poco desconcentrado, pero bueno, espero que les haya gustado. Si tienen sugerencias o quisieran escuchar de algún tema para el siguiente podcast, pueden dejármelo por Instagram, @under.5tier, o sea, la 5 en vez de la S, el 5 en vez de la S. Y también pueden seguirme en mi canal de YouTube, donde subo estos podcasts, y hay otros 3 videos, si no me equivoco, que hice anteriormente. Y si me estás escuchando por YouTube, bueno, que sepas que también estoy disponible en Spotify como Understeer, por si quieres buscarme y seguirme, que eso me ayuda mucho y me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Bueno, muchas gracias, eso fue todo por el capítulo de esta semana. Esto es Understeer y nos vemos en la próxima.